me asaltó un chico a preguntarme qué me parecía la victoria de Manuela Carmena. Me dijo que yo era un renegado porque estaba renegando del orden político, y yo le dije, bueno, pues que el orden espontáneo era lo que mejor funcionaba. Yolanda Díaz, que se caracteriza por decir barbaridades económicas, la historia ha demostrado que cuando tú intervienes el mercado y tú limitas los precios, provocas tres efectos: escasez, miseria y mercado negro. A mí me encantaría que todo el mundo fuera liberal o minarquista o anarcocapitalista. Sería necesario reducir el tamaño del Estado por dos razones. Los impuestos, abro paréntesis, son un robo. Si me preguntaras qué dos personas en España recientemente han contribuido a la cohesión social y hacer que todos los españoles pues más o menos tengamos acceso a las mismas cosas, yo te diría que Amancio Ortega y luego Juan Roig con Mercadona. Imaginar lo que hubiera hecho un gobierno como el de Pedro Sánchez teniendo la peseta me echa a temblar. Uno tiene que ser muy respetuoso con el país que le acoge, y en algunos casos yo no veo esa actitud de respeto. Pero los empresarios medianos no lo tienen tan fácil en España como en otras latitudes. España es todo clase media, una operación muy significativa. Si lo trasladáramos a hoy, pues a lo mejor estaríamos hablando de unos 3.000 millones de euros, ¿no? Bienvenidos al podcast El Afterwork de Diza, el podcast donde nos reunimos con personas de éxito empresarial, amigos de Diza, y donde lo pasamos muy bien. Hoy tengo la suerte de tener a un gran abogado en el sector de la energía en España, a Hermenegildo Altozano. Bienvenido, socio en Pinsent & Masons y considerado uno de los mejores abogados en derecho de la energía de toda España. Bienvenido, Hermenegildo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Lo mismo te recibirte en nuestra casa. Creo que somos vecinos, además, tienes el despacho muy cerquita. El despacho lo tenemos en Serrano, o sea que estamos al lado. Muy bien, pues bienvenido. Hermenegildo Altozano a lo mejor es conocido por muchos por una buena aparición que tuvo una vez hace unos años con David Broncano, en la que le paró por la calle de casualidad, ¿no? Y te preguntó por un poco tu ideología, tus pensamientos sobre política, y a todos, incluido él, yo creo que le sorprendiste con tu respuesta y tu sinceridad acerca de lo que pensabas, pues tanto de la política del momento y del futuro y de su programa o cadena. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque pues mira, es gracioso. Él es nos hemos hecho muy amigos. ¿De verdad? Sí, nos vemos de vez en cuando. Qué bueno. De hecho, estuvimos almorzando juntos hace 2-3 semanas aquí al lado, ¿no? Es un personaje muy interesante, ¿no? Porque es un tío con una cabeza muy bien amueblada, es un tío muy educado, es un tío muy cordial. Y es inteligente. Verdad, sí, es un tío vasto, es decir, es una persona muy, ya te digo, es un personaje muy atractivo desde el punto de vista de esa proyección mediática que ha conseguido tener, ¿no? Aquel encuentro es verdad que fue casual. Yo salía de una reunión, iba por Serrano, entonces me asaltó un chico con una camiseta, como él luego dijo, del Decathlon, para preguntarme qué me parecía la victoria de Manuela Carmena. Y entonces, bueno, pues yo creo que él esperaba encontrarse con, no sé, el típico tío del PP. Y pues nada, le dije me dijo que yo era un renegado porque estaba renegando del orden político, y yo le dije, bueno, pues que el orden espontáneo era lo que mejor funcionaba, que no hacía falta tener al Estado para organizar la vida, para tener amigos, para tener novia, Y a partir de ahí, bueno, pues estuvimos un rato largo, él lo publicó, y no sé por qué se convirtió en viral, ¿no? De vez en cuando sale, a mí me aparece en Instagram bucle, y yo me parto de risa. Y hay gente que me para por la calle y tal. El otro día me hizo ilusión. ¿Tienes fans a raíz de ese vídeo? Sí, sobre todo de una edad muy temprana, ¿no? O sea, nunca me para nadie de mi quinta, pero sí chicos y chicas jóvenes pues me piden me piden un selfie, estas cosas que... Entre los cuales me incluyo. Yo voy a contar un poco cómo... Tú me asaltaste. Cómo empezamos a hablar Hermenegildo y yo, porque fue que... Bueno, yo vi ese vídeo, obviamente, también le escuchaba en la tertulia a veces de Capital Radio por las mañanas, y una vez vi en Instagram, que tengo, bueno, pues hay veces que tengo, cuando estoy en modo viral, me saltan un montón de nombres de personas que me siguen, pero de repente vi un nombre largo y me fijé, sin foto ni nada, y veía Hermenegildo Altozano, y yo, no puede ser que sea quien creo que es, porque no creo que haya muchos Hermenegildos Altozanos en el mundo. Y entonces te puse un mensaje y a raíz de ahí pues empezamos a hablar. Exacto. Y me hizo mucha ilusión porque pues ese encuentro yo creo que fue fortuito
con David Broncano, pues estuvo estupendo. Yo creo muchos jóvenes te admiramos por la respuesta tan sincera que tuviste y por cómo expusiste tus ideas. Y bueno, pues desde entonces estamos hablando. Así que... Pero es que no es difícil sostener o defender las ideas del anarcocapitalismo, ¿eh? Esto es lo que va con la naturaleza humana. Yo estoy de acuerdo con eso, aunque no es muy popular decirlo, pero si vamos a la raíz de las decisiones que toman las personas en su día a día, es completamente anárquico. Nadie debería estar regulado para tomar decisiones en nada. Lo que pasa es que el Estado pues, nos regula en casi todo, por desgracia. Bueno, es ¿no? que sí, lo que pasa es que ahí está el problema, ¿no? Es decir, cuando la definición de mercado es transacciones voluntarias entre personas libres. Entonces, cuando hay un tercero que interviene, ¿Sí? Hoy salía Yolanda Díaz, que es decir, se caracteriza por decir barbaridades económicas una detrás de otra, ¿no? Entonces decía que había que había que limitar los precios, ¿no? Entonces digo, bueno, pues la historia ha demostrado que cuando tú intervienes el mercado y tú limitas los precios, provocas 3 efectos, que son escasez, miseria y mercado negro. Y eso está comprobado. Cuando tú limitas los precios de los alquileres, se atribuye, ¿no?, esto a un ministro vietnamita que dijo que había algo que había hecho más daño que los bombardeos norteamericanos sobre Vietnam, que era la ley de control de alquileres, ¿no? Es decir, al final tú terminas devastando más el mercado inmobiliario cuando estableces controles, por ejemplo, a los alquileres, porque los propietarios dejan de ocuparse de los inmuebles, dejan de alquilar los inmuebles. Entonces, todo lo que sea una intervención de un tercero que no tiene ni idea de cuáles son las necesidades de las partes intervinientes, provoca una distorsión y al final lo que se llaman efectos contrarios a esa voluntad buena inicial que pudiera tener la medida. Estoy completamente de acuerdo. Es una pena porque muchas veces los políticos creen que por regular y por mandar mensajes populistas pues van a conseguir una mejora en la calidad de vida de las personas, pero la realidad es que no hay nadie más sabio que el mercado y la ley de la oferta y la demanda. Si hay libertad para pues, construir viviendas, en este caso, que ahora mismo pues, es un tema bastante complejo, ¿no? El mercado se regula solo. Oye, suben los precios porque hay una demanda alta, pero si la oferta es constante porque la regula el Estado, los precios no paran de subir y el más perjudicado es el consumidor, y normalmente el consumidor bueno, pues con menores recursos, ¿no? Lo que más daño ha hecho al acceso a la vivienda de los españoles y en general es la intervención del Estado en la regulación del urbanismo. Completamente de acuerdo. Es decir, tú miras cuando te dicen, no, es que si no interviene el Estado, digo, mira, la intervención del Estado ha provocado auténticas aberraciones urbanísticas. No hay más que mirar algunas ciudades para darse cuenta de lo que ha sido la construcción de vivienda social durante mucho tiempo. Sí. Y luego tú dices, ¿cuáles son los jardines mejor preservados? El que tiene cada uno en su casa. Es decir, los jardines públicos, si tú los comparas con lo que son los jardines privados, pues normalmente decaen. ¿Quién es el que cuida su casa? El propietario. Totalmente. Uno que no es propietario. Entonces, yo no entiendo todavía por qué hay esa limitación. Primero, ¿por qué hay ese miedo a la libertad? Y ¿por qué hay ese miedo a la libertad de contratación? Porque tú tienes urbanizaciones privadas, podemos poner 2 ejemplos de Madrid, ¿no? La finca, que ahí no hay intervención del Estado, porque dentro de lo que es el perímetro se organizan, y yo creo que no hay nadie que le haría ascos a vivir en una casa de la finca. O La Moraleja, ¿no? Dices, no, es que ahí viven los ricos. Digo, no, pues si es que me da igual. Si es que si tú tienes la regulación de lo que son colonias privadas donde los vecinos se organizan, tienen aquello mucho mejor mantenido que si hubiera intervención del Estado. Porque los intereses son los propios de los vecinos. Al final, el interés de un estatista pues, no tiene por qué ser el de la persona a la que está regulando, sino es el suyo propio. Fíjate la cantidad de chalets adosados que caben de aquí hasta Burgos. Tú coges la carretera de Burgos, empiezas a mirar. Entonces, yo no entiendo cuando ves esas limitaciones y esa intervención, ¿por qué tengo que poner yo sobre un terreno de mi propiedad en manos de un tercero, que además eso genera corrupción? Porque hay corrupción porque hay un funcionario cuya decisión tiene un valor económico. Si no tuviéramos esa intervención
de un funcionario público, no habría corrupción. Es decir, ¿por qué existe corrupción? Pues porque tú compras la voluntad de alguien cuya intervención es necesaria para echar adelante o un negocio o una promoción inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Somos aquí, nos estamos delatando como libertarios, ¿no? Pero bueno, al final es una posición que yo creo que desde que está Milei en el poder de Argentina y hay discursos cada vez más enfocados en este tipo de ideologías, pues que hay la ventana de Overton, que es el espectro en el que la población oscila en las ideas que están aceptadas. Estas ideas que a lo mejor hace unos años, cuando te entrevistó Broncano de casualidad, pues la gente ni se las planteaba, o muy pocos, o personas muy, muy concretas, ahora cada vez se están planteando más entre la población en general, lo cual me alegra. A ti también, imagino. ¿Compartes la opinión o no? A mí me encantaría que todo el mundo fuera liberal o minarquista o anarcocapitalista. Todavía hay mucha gente que lo fía todo a la intervención del Estado. O sea, sí. España es un país... A mí me sorprende que haya mucha gente que quiera ser funcionario, es decir, que termine una carrera y se ponga a preparar una oposición, ¿no? Es una cosa que a mí me deja perplejo, ¿no? Pero bueno, cada cual es lo que yo creo que sería necesario reducir el tamaño del Estado por dos razones. Una, porque el dinero, porque un Estado se mantiene sobre la base de los impuestos, abro paréntesis, son un robo. Sobre la base de los impuestos, por tanto, cuanto menor sea el tamaño del Estado, más dinero habrá en el bolsillo de la gente y, por tanto, será posible generar riqueza. El Estado no genera riqueza, el Estado gasta. El keynesianismo se ha demostrado pues, que no es pan para hoy, hambre para mañana. Y luego, por otra parte, porque, por lo que decía antes, ¿por qué tiene que haber una intervención del Estado en todas las esferas de la vida? ¿Por qué me tiene que decir usted lo que debo comer, lo que no debo comer, cómo me debo vestir, qué tamaño deben tener determinadas las viviendas, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo a mí el virus anarcocapitalista o austriaco, por decirlo de alguna manera, nos lo inoculó en la Facultad de Derecho un profesor magnífico que teníamos, que se llamaba Francisco Cabrillo, que era un liberal, que nos recomendó la lectura de un libro que yo sigo recomendando, que se llama 6 lecciones sobre capitalismo, de von Mises, que yo creo que está editado en Unidad Editorial con el título de Política Económica. Es un librito, se lee en una tarde, ¿vale? Pero yo no he visto ideas más claras y más claramente expresadas y explicadas de una manera digerible sobre cómo funciona la naturaleza humana, lo que es la acción humana, que era la obra cumbre de von Mises, y luego ya a partir de ahí, pues mira, puedes transitar por Hayek, por Rothbard, por todos los autores de la escuela austríaca. Huerta de Soto en España. Bueno, Huerta de Soto es un discípulo, o sea, yo prefiero ir a las fuentes que no a los difundidores, ¿no? Desde luego que hace una labor muy buena. Pero si tú puedes leer, por ejemplo, un libro fundamental que se llama La fatal arrogancia de von Hayek, donde habla de esa fatal arrogancia del socialismo, que pretende tener el monopolio de la ortodoxia y de la inteligencia, porque a mí me parece muy arrogante que alguien pretenda fijar toda la vida de todos los ciudadanos. Era como lo que les ocurría a los economistas en la Unión Soviética, ¿no? Ellos tenían la tragedia de tener que fijar los precios. Entonces, claro, para fijar un precio tú tenías que tener en cuenta una cantidad de variables que hacían que se sorprendieran. Cuentan aquella anécdota de Khrushchev cuando fue a visitar el Reino Unido y preguntó que quién se encargaba de la distribución del pan en Londres, ¿no? Dice, bueno, pues esto, mire usted, mercado. Aquí, claro, el mercado cubre todas las necesidades, ¿no? Tú dices, ¿cómo se produce? Porque, pues, tenía que ser un burócrata muy listo para llegar tanto pan a la ciudad. Pero hay gente que se sorprende de que el mercado funcione, ¿no? Sí. Y el mercado, pues, cuando tú dejas a la iniciativa privada operar, pues obra maravillas, ¿no? Desde luego. O sea, sin la iniciativa... Los mayores avances de la historia han sido de forma privada y... Mira, yo creo que quien más ha contribuido a la... Yo creo que al... O sea, si a mí me tuvieras que... Si me preguntaras qué dos personas
en España recientemente han contribuido a la cohesión social y hacer que todos los españoles pues más o menos tengamos acceso a las mismas cosas. Yo te diría que Amancio Ortega, que ha conseguido vestir desde la reina de España hasta, es decir, gente de todo, es totalmente interclasista. Y luego Juan Roig con Mercadona, es decir, que Mercadona puede comprar, o sea, la ventaja del capitalismo es que las tiendas están llenas y la gente tiene dinero en el bolsillo para comprar. Por contra, las políticas socialistas, vete a un supermercado de Venezuela, los anaqueles están vacíos y la gente no tiene dinero porque hay una hiperinflación como consecuencia de la intervención del Estado en la economía. ¿Por qué han votado en masa a Milei? O de una manera abrumadoramente mayoritaria. Porque nadie se hace a la idea de lo que es una inflación de 3 dígitos al año. O sea, durante décadas. O sea, tú imagínate que tú cobras tu sueldo, bueno, lo que pasaba en la República de Weimar, ¿no? Entonces contaba, es decir, cobras el sueldo y ese mismo día ibas a comprar al supermercado todo lo que podías, a cortarte el pelo porque sabías que al día siguiente no todo costaba el doble, ¿no? Pues imagínate, aquí nos quejamos de una inflación, nos hemos quejado de una inflación este año, una inflación interanual del 4 o 5%. El Banco Central interviniendo tipos, sin bajar los tipos de interés, con una política monetaria. Y también aprovecho para pausa publicitaria. Menos mal que hay un Banco Central Europeo, porque hay que, o sea, a mí imaginar lo que hubiera hecho un gobierno como el de Pedro Sánchez teniendo la peseta me da, o sea, me echo a temblar, ¿no? Pero si te fijas, es decir, la gente no sabe lo que es una inflación. Digo, la gente en España, los españoles no saben lo que es una inflación como la de Argentina. Claro. Es que no lo han vivido, es que no han experimentado ir al supermercado y que al día siguiente todo cueste un 3, un 4% más y al cabo de un mes cueste un 20% más. De eso de manera sostenida durante 20, 30 años. Es que eso no hay quien lo aguante. La anécdota cuenta, yo no he ido nunca a Argentina, pero tengo clientes que sí, que son argentinos y me cuentan que hay todo el mundo está muy enterado de la política monetaria, de lo que pasa con el dólar, y son todos auténticos expertos en política monetaria y económica. Y gracias a eso pues pueden organizarse un poco cambiando los pesos a dólares, pero si no, no tienen nada que hacer con esos ahorros. Pero es que volvemos a lo que decía al principio, es decir, al final todo eso genera el mercado cambiario, es un mercado negro. Es un mercado negro tolerado, pero es un mercado negro y al final tú tienes por la vía de los hechos una dolarización de la economía. Es decir, ¿quién sobrevive bien en Argentina? El que tiene fuente de ingresos en moneda libremente convertible. Claro. Si tú solo cobras en pesos, estás muerto. Si tú tienes la posibilidad de vender servicios o de exportar y cobrar en dólares o en euros, pues puedes vivir con cierta tranquilidad. Sí. Unas lecciones muy, muy interesantes. El libro me lo anoto. Y yo creo que vamos a hablar un poco ahora de vivienda, si te parece bien. Parece bien. Quiero saber un poco más de ti y de relacionarlo con la vivienda. Entonces te pregunto, es una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, y es ¿cuál fue tu primera vivienda y cómo llegaste a ella? Mi primera vivienda en propiedad. En propiedad. Pues mira, ¿Fue en Madrid o dónde fue? No, fue fuera de Madrid, fue en Aravaca, en el límite entre Aravaca y Pozuelo, y fue un apartamentito entonces justo de un edificio en construcción, y cuando estaba en construcción pues dijimos, oye, ¿por qué no nos arriesgamos un poco y en lugar de un apartamento de una habitación pues compramos un piso pequeño de 2 habitaciones? Entonces ese piso lo vendimos, vivimos una pequeña temporada de alquiler. Tuvimos la suerte de comprar en Madrid, en el barrio de Salamanca, cuando se había producido el crash después de la Expo de Sevilla. Estoy hablando de los años 90 y algo, ¿no? Que estaba muy bien, y entonces compramos esa casa, un piso un poquito mayor, lo vendimos, nos fuimos a vivir a Pozuelo.
volvimos a vender lo de Pozuelo y hemos vuelto al centro de Madrid. Bueno, como que has cambiado unas cuantas veces de casa y de zona, ¿no? He cambiado de casa y de zona. ¿Y pero con qué te quedas? ¿Con el centro con de la el ciudad? centro, o...? sin dudarlo, Sí. pero sin dudarlo. O sea, cuando has estado a las afueras echabas de menos estar en No, Madrid. hombre, las afueras tienen la ventaja de que tienes, pues si vives cerca de la casa de campo, por ejemplo, es como tener una finca mantenida por el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Pero a mí, yo soy, o sea, esto va con gusto, yo soy urbanita, a mí me gusta salir a caminar, encontrarme, ver vida ciudadana, ir andando a todas partes. ¿Tú vas andando? ¿Tú vas de reunión en reunión? ¿Vas Yo voy caminando? andando, ¿Al trabajo? andando en metro. ¿Coges el metro? Sí, claro. A mí el metro me gusta Te mucho. podría haber entrevistado también ahí Broncano. Puedes saber también en el metro, sí. El metro es muy interesante porque tú ves lo que es la vida real, ¿no? O sea, tú ves gente muy, muy variada en el metro y te sirve, si estás atento, pues escuchas conversaciones muy interesantes, ¿no? Qué bueno, o sea, que vas aprendiendo, vas poniendo la oreja a veces para entretenerte o aprender de lo que sea. Y luego caminar tiene muchísimas ventajas. Primero descubres un montón de cosas que no descubrirías si vas en coche, ¿no? Luego vas haciendo ejercicio, que está muy bien, vitamina D y todo este tipo de cosas. Y luego te encuentras con gente. O sea, Madrid es una ciudad donde tú vas caminando por la calle y te encuentras con gente. Si tú vas metido en un coche no te encuentras con nadie, ¿no? Te encuentras pues con la emisora de radio que estás sintonizando o en un semáforo pues con el que tienes a izquierda y a derecha. Estoy de acuerdo. Yo me muevo en moto porque tengo muchas reuniones y tengo que moverme rápido, pero cuando voy caminando me hace mucha ilusión porque siempre acabas saludando a alguien. Claro. Y en mi caso, que a mí todo el mundo me conoce por los vídeos de los pisos y demás, consigo hacer muchas veces negocio, porque te encuentras de repente con alguien, no, pues estoy buscando casa o mi primo, y es, bueno, pues es entretenido para una ciudad tan grande como es Madrid. Es mucho más fácil hacer negocio caminando por la calle que montado en un coche. Sin duda alguna. ¿Tú has hecho negocios caminando por Madrid? Pues mira, no, hombre, decir, te puedo decir que a lo mejor no cerrar una operación como es normal, pero sí que alguien te vea o encontrarte con alguien que te diga, oye, por cierto, mira, ahora que te veo, claro, te voy a llamar porque tenemos este proyecto, ¿no? Eso sí me ha ocurrido. Qué bueno. Eso, a mí también, es muy, muy grato. Relacionándolo con el trabajo y con tu actividad como abogado, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo has evolucionado y cómo has conseguido pues, que sea reconocido ahora como uno de los mayores expertos en derecho de energía en España. Pues mira, yo creo que es una combinación de factores, ¿no? Uno es tiempo, o sea, es estar mucho tiempo, y luego también es algo que le digo a la gente más joven que me pregunta, que es bueno especializarse, ¿no? Al final, el abarcar mucho, o sea, uno tiene que optar en la vida. Entonces, si tú eres muy bueno en un sector específico de actividad, pues al final te reconoce el mercado, ¿no? Yo creo que hacer decatlón es muy complicado. Entonces es mucho mejor pues, ser un buen saltador de altura, claro, o ser un buen fondista, y yo creo que eso te lo da un poco la vida, ¿no? Tener la suerte de entrar en un buen despacho y a partir de ahí, bueno, pues desarrollar una carrera, pero yo creo que al final lo que le diría, si alguien me pidiera consejo, le diría yo, mira, tienes que ser muy, muy versátil en las habilidades, o sea, no solo lo que serían las disciplinas tradicionales, sino lo que se llaman los soft skills, ¿no? Yo creo que es muy bueno aprender a hablar en público, es muy bueno saber negociar, es muy bueno aprender técnicas de venta, porque al final... Como abogado. Como abogado, por supuesto. Nosotros somos empresarios. Nosotros vendemos... ideas o soluciones. O kilos de tranquilidad, ¿no? Es decir, al final vendemos kilos de confianza, y para vender kilos de confianza es muy importante conocer el negocio de tu cliente y las inquietudes de tu cliente. Tú no puedes trasladar tranquilidad si no conoces el problema o no te anticipas al problema que puede tener un cliente. En tu carrera como abogado, ¿cuáles son los mayores desafíos que has afrontado con un caso en concreto, si tienes? Pues algo mira, complicado que digas, ostras, esto lo resolvimos. Pues mira, sin duda, yo diría que la salida de Unión Fenosa de la República Dominicana, la negociación de la venta de las 2 distribuidoras que tenía Unión Fenosa en República Dominicana. Eso es
lo mejor que me ha ocurrido profesionalmente. ¿A quién vendía? Bueno, se lo vendió al Estado, a la República Dominicana. Fue una negociación muy dura, fue una negociación muy intensa. Tuve la suerte de coincidir en el equipo con dos personas extraordinarias. Uno es Joaquín Aguirre, que es de la asesoría jurídica ahora mismo de Naturgy, y con Iván Higueras, que ahora es el consejero delegado de Gran Solar, que es una empresa muy... Y bueno, pues en aquella época éramos jóvenes y atrevidos y conseguimos hacer un planteamiento. Negociar con un Estado no tiene que ser fácil. Bueno, primero tuvimos que convencer al senior management de Unión Fenosa de que la opción que habíamos diseñado era la adecuada, y luego pues negociarla con la contraparte. Y yo te digo que eso, vamos, para mí ha sido el mejor desafío profesional que he tenido en toda mi carrera. ¿Hubo algún viaje a la República Dominicana? Varios viajes. ¿Hubo vitamina D también hubo mientras tanto? Hubo vitamina D, no tanta, porque estábamos encerrados muchas horas negociando y redactando los contratos, pero bueno, siempre tienes algún momento de asueto. Muy bien. ¿Y esta operación se puede decir más o menos el importe en el que fue? Porque yo creo que esto... No me acuerdo bien, pero bueno, fue una operación muy significativa, ¿no? O sea, lo que pasa es que piensa que esto fue en 2004, 2005. Si lo trasladáramos a hoy, pues a lo mejor estaríamos hablando de unos 3.000 millones de euros, ¿no? 2-3.000 millones de euros. No está nada mal, me quedo sorprendido del volumen, ¿no? Pero fue, ya te digo, fue una operación muy interesante por la complejidad jurídica y luego por la circunstancia de tener que negociar en un entorno que no era el más amigable en aquel momento, ¿no? Para la salida. Tú, siempre has sido experto también en negociar en Latinoamérica. ¿Por algún motivo en especial te has...? Bueno, porque la vida te lleva por ahí, ¿no? Entonces me ha gustado siempre mucho Latinoamérica, me gusta mucho la literatura latinoamericana. He leído a todos los autores más relevantes de cada uno de los países y bueno, de siempre me ha gustado mucho Iberoamérica. También la facilidad del idioma, me imagino. Bueno, el problema está que nos separa un idioma común, ¿eh? O sea, muchas veces ¿sí? tú estás hablando en onda media y ellos te oyen en frecuencia modulada. Claro. Entonces lo que tú estás diciendo no casa, ¿no? Ahora en Madrid estamos viendo cómo hay una vuelta de muchos latinoamericanos a España, atraídos por nuestro clima, la cultura, la seguridad. ¿Te estás encontrando con clientes que se estén planteando venir aquí? ¿O? No, pues el perfil de clientela nuestra es muy corporativa, ¿no? O sea, no es persona física. Entonces los veo haciendo dumping en los restaurantes que me gustaban, que ya me han dejado de gustar, pero que no hay quien vaya, ¿no? O por ejemplo, pues haciendo imposible la compra de viviendas pues para chicos jóvenes, ¿no? En determinadas zonas de Madrid. Yo creo que tiene dos caras, ¿no? Yo creo que la inmigración latinoamericana ha sido decisiva para suplir una carencia demográfica que hay en España brutal. Yo creo que hay muchísimos trabajadores en muchísimos sectores, por ejemplo, lo que es atención a mayores, cuidado de niños en las casas, construcción, que yo creo que ha sido una bendición que hayan llegado tantos latinoamericanos que además comparten pues idioma, comparten valores, la religión pues es muy similar. Yo creo que la oleada de inmigrantes reciente de clase más alta, yo creo que provoca mucha más distorsión, ¿no? Primero porque nosotros tenemos otra manera de ver la vida un poquito más austera, ¿no? Yo creo que ese show off, esa exhibición hortera de riqueza en algunas ocasiones, pues provoca cierto rechazo, por lo menos en las personas con las que yo hablo habitualmente, ¿no? Entonces, y luego tienes una especie de gente ociosa, ¿no? Que se pasea por Madrid a todas las horas del día,
que a mí me sorprende que puedan, es decir, yo creo que no es un espejo donde jóvenes generaciones se deban mirar. Hay de todo, es indudable. Y uno de los elementos que más ha primado es el de la seguridad. Es decir, evidentemente, en Madrid se puede caminar por la calle sin temor a que te maten, ¿no? Cosa que no ocurre en muchos países. Y luego también es un reflejo de políticas pues, muy radicales en determinados países. Es decir, en Colombia tienes ahora gobernando pues, una opción política que es muy radical. Lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Venezuela. Entonces, bueno, pues yo entiendo que Madrid es mucho más agradable que Miami. Y vuelve a estar relacionado un poco con lo que empezábamos hablando, con el socialismo y la falta de libertad a la hora de vivir. Sí, lo que pasa es que yo creo que hay un problema de integración. Es decir, uno tiene que ser muy respetuoso con el país que le acoge. Y en algunos casos yo no veo esa actitud de respeto. Y entonces a mí eso es lo que no me gusta tanto, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo fíjate que no, bueno, yo trato con muchísimos clientes latinoamericanos y los veo que se integran bastante bien y aprecio mucho lo que aprendo de ellos porque tienen una visión muy internacional, mucho más que nosotros. Suelen haber estudiado la mayoría en el extranjero, tienen familia repartida por todo el mundo y es una cultura diferente a la nuestra en cuanto a que son, o sea, a lo mejor más ostentosos en algunas ocasiones, pero es muy interesante la visión que tienen de pensar a lo grande, un poco más, con una visión más estadounidense para resolver problemas o para hacer negocios. Y en eso es algo que yo creo que hay que aprender. Mira, yo creo que el problema que hay en muchos de aquellos países es que ha habido tradicionalmente una falta de transparencia y una falta de seguridad jurídica que ha sido aprovechada muchas veces o sea, no puedes equiparar el modelo empresarial que tenemos en Europa o en Estados Unidos con modelos empresariales que hay en otras latitudes, ¿no? Yo creo que es verdad que hay empresas muy buenas y muy grandes, pero son muy pocas, ¿no? Yo no lo equipararía, no es... Yo la realidad es que los clientes que suelo tener, que vienen a España pues, buscando una segunda oportunidad en algunas ocasiones o un plan B por si acaso en sus países no van tan bien como desearían, y en muchísimas ocasiones son pues perfiles de 60 a 65 años ya muy consolidados, pero que han tenido carreras profesionales de mucho éxito, que han ahorrado y se han esforzado mucho por conseguir pues el éxito que puede ser comprarse una segunda, tercera residencia a 9.000 kilómetros de donde vives habitualmente. Y yo lo aprecio un montón, la verdad. Luego sí que es cierto pues, que el perfil show-off del joven al que yo creo que te refieres, pues es el hijo o el nieto de estas personas. Pero esas personas que han consolidado un patrimonio tan grande para conseguir eso, pues es admirable y depende del sector en el que se haya movido. Veo que son grandes empresarios, la mayoría de los clientes que tengo, y siempre la diferencia que hay respecto a los grandes empresarios que hay en España es que ellos pues a lo mejor han dado con la tecla de un modelo de negocio y lo más habitual es que lo hayan podido replicar en muchísimas ciudades de su país, si es México, por ejemplo, porque la regulación es muy similar en cuanto a que no hay diferencias entre estados para hacer negocios y que hay una población también mucho mayor que en España, obviamente, y gracias a eso pues, han conseguido, pues, a base de negocios tradicionales, como puede ser una panadería o una tienda de muebles, pues amasar grandes fortunas. Y eso yo creo que en España no es tan fácil ni común, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que hay unas... lo que pasa es que no hay tantos empresarios conocidos, pero te he citado al principio a Amancio Ortega, sí, a Juan Roch, te puedes citar a la familia del Pino, puedes citar el propio Banco Santander con los botines. Yo creo que aquí tienes familias
y luego gente que no es conocida. Es decir, tienes pequeñas y medianas empresas. El tejido empresarial español, hay gente muy heroica que a lo mejor tiene 10 empleados, tiene 20 empleados. O sea que yo creo que el empresariado español, y sobre todo, mira, si te vas al País Vasco o a Cataluña, o sea, lo que ha hecho el empresariado español son auténticas maravillas. Es decir, tú ves ahora una empresa como Iberdrola, que es el resultado de de la fusión entre Iberdrola e Hidroeléctrica Española, que fundó un señor que se llama José María de Oriol justo después de la Guerra Civil, y que ahora tienes como una de las principales compañías de energía del mundo, pues con el impulso que le ha dado Sánchez Galán y todo el equipo, y le pega 1000 vueltas a cualquier empresa. Dime qué empresa latinoamericana compite con Iberdrola, o qué banco latinoamericano compite con el BBVA o con Santander, o qué empresa de telecomunicaciones latinoamericana compite con Telefónica. O sea, yo creo que aquí tenemos unas empresas mucho más emprendedoras y mucho más consolidadas y con una idea mucho más clara de negocio. Toda la obra pública en Estados Unidos la están haciendo empresas constructoras españolas. Tú dime qué empresa se equipara a Ferrovial, a ACS Dragados, a OHL en su momento, a SACIR. Es decir, que yo es que no veo. Entonces, el día que... Es verdad, y te decía, oye, hay empresas, estoy pensando ahora mismo en alguna empresa brasileña que destaca un montón, pero si tú lo piensas, gran parte del desarrollo de infraestructuras internacionales es español. Es español, ¿no? Eso es cierto. Yo creo que con lo que estamos hablando aquí hay grandes empresas, sobre todo en el IBEX, que están consolidadas como líderes internacionales, y de lo cual pues, España se bebe muchísimo para tener muchísimo empleo, tanto aquí en España como fuera. Pero lo que me refería cuando hablaba de esto es que la diferencia que yo veo es que los empresarios, no los grandísimos como son los del IBEX, que ya no está vinculada a una familia, pero los empresarios medianos no lo tienen tan fácil en España como en otras latitudes, bajo mi punto de vista, y igual es lo que yo escucho por ver a tantos... No lo sé. Yo creo que, fíjate, o sea, al final, el empresario no lo tiene fácil en ningún sitio, porque para eso existe la competencia, pero cuando hay libertad de mercado, los empresarios, esto es como todo, es decir, la democracia perfecta se da en el mercado. Es decir, los consumidores deciden cuál es el que sigue adelante, cuál es el que no. Tú ves un restaurante... El restaurante, a ti no te obligan a ir a ese restaurante. El restaurante que va bien es porque la gente quiere ir a ese restaurante, y si va mal, cierra. O sea, eso es la democracia perfecta, ¿no? Yo creo que vuelvo ahora mismo, o sea, es decir, tienes una cantidad de empresas españolas. Mira, otro sector que no es tan glamuroso, los azulejeros de Castellón. O sea, tú ves Porcelanosa, que tiene presencia en todo el mundo, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que una empresa de Castellón que empieza termina con una presencia mundial? O Puig, la de los perfumes, ¿no? Entonces, yo, de verdad, es que cítame el nombre de una empresa más allá de Carlos Slim, ¿no? Que sería el gran, o los Santo Domingo en Colombia. Es decir, pero cítame... Si tú haces la lista de todos esos medianos y pequeños empresarios españoles y los comparas, pues yo creo que no salimos tan mal parados. Es probable. Y sobre todo también la diferencia yo creo que es que aquí hay una clase media mucho más asentada y que... Bueno, es que España es todo clase media. Todo clase media. O sea, lo bueno que tiene España es que, o sea, no hay ricos como... decir, los ricos españoles pues son unos ricos, bien, está bien, pero que tampoco es que sea una cosa... Y la clase media, es decir, el nivel de vida que tiene un rico y un no rico en España es muy parecido. El agua que beben es la misma. Las carreteras son las mismas.
la seguridad, puedes contratar seguridad privada, pero quiero decir, el sistema de justicia pues, es un sistema que funciona razonablemente bien. Entonces, la comida es bastante parecida también. La comida, no, seguramente la compran en el Mercadona los dos, ¿no? O en el Mercadona o en el Carrefour o lo que sea, ¿no? O sea que al final lo bueno que tiene Europa es que tienes una clase media muy extendida que está razonablemente educada, instruida y es sana. O sea, por norma general tú no tienes pandemias. Es verdad que el clima ayuda, no tenemos mosquitos que transmitan el paludismo ni la malaria. Tenemos un clima pues, más frío, tenemos ríos navegables que te permiten pues, haber desarrollado mucho mejor las relaciones económicas, sobre todo en Centro Europa, ¿no? Pero de verdad yo creo que tenemos cosas muy, muy aprovechables, ¿no? O sea, si tú miras las patentes que se registran en Europa, Estados Unidos, ¿no? Y las que se registran en el resto de los países, pues no tiene mucha relación. Número de premios Nobel, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que hay una serie de indicadores que te dicen que somos unos verdaderos privilegiados viviendo donde vivimos, ¿no? Comparto. La prueba es que vienen aquí y nosotros no vamos tanto allí, ¿no? Efectivamente. Vamos a reivindicar la cultura española y europea y lo bien que se vive aquí, que eso es lo que atrae a tanta gente. Vamos a pasar a unas preguntas un poco más personales que hacemos a todos los invitados, que son más rápidas y donde vamos a saber un poco más de ti en tu casa, que es lo que vendemos en Niza. Si tienes que escoger una cosa cuando se quema tu casa, ¿qué sería? Los libros. Los libros. ¿Alguno en especial, en concreto, si solo pudieras salvar uno? Joder, es que ahí me lo pones muy complicado. Me lo pones muy complicado. No podría. No sabrías. No, eso es como si tú dices, oye, de tus hijos, ¿a cuál de ellos? Todos. Algo que tengas siempre encima de tu mesilla de noche. Pues un libro. Un libro. ¿Lees uno a la vez no, leo varios. ¿Lees varios? Leo varios. ¿Intercalas sí. Entre lecturas? Sí, me gusta leer historia, ensayo y me gusta leer mucho ficción. O sea, me gusta leer literatura. Y además de cosas de trabajo, imagino. Bueno, cosas de trabajo leo lo que tengo que leer, ¿no? Pero alguna cosa que me pueda interesar, ¿no? Alguna sentencia pues, que tenga más enjundia, pero la verdad es que ya he hecho el cálculo de los años que razonablemente me quedan de vida, el número de libros que puedo leer por año y me sale un número tan aterradoramente bajo que tengo que ser muy selectivo, ¿no? ¿En serio te has hecho ese cálculo? Sí, claro. Nunca lo había pensado. Ya nos has contestado antes que piso la ciudad o casas en las afueras, piso en la ciudad, es clarísimo. Sí. A pesar de todo, o sea, a pesar de los veranos de 40 grados, etcétera, piso en el centro de la ciudad. ¿Y tú te ves retirado? No, o sea, define retirado. Dejando de trabajar. No, yo creo que siempre haré algo. Siempre harás algo. Sí. Entonces nunca, o sea, ni en el retiro te irías a las afueras o a la playa. ¿Para qué? O sea, quiero decir, me puedo ir. O sea, te puedes ir viviendo en el centro de la ciudad. Cuando la gente dice, me quiero retirar para irme a vivir. Entonces, todo eso es muy bucólico y muy idílico, pero te tienes que poner en un mes de enero, lloviendo, con frío, que salgas a la calle y que no te encuentres a nadie o que lo que necesitas lo tienes a 20 kilómetros, ¿no? Eres un urbanita de los pies a la cabeza. Es que Madrid es una ciudad muy, muy completa. Desde o sea, tú piensas que tienes todo. Yo que no soy de aquí lo comparto absolutamente. O sea, incluso tienes tren para ir a la playa. 4 horitas estás, o menos. Si tienes que elegir entre vivir en un edificio clásico con vistas a uno moderno o elegir en uno moderno con vistas a uno clásico, ¿con cuál te quedas? Sin duda uno moderno con vistas a uno clásico. Sí. Cuéntanos sobre un personaje histórico con el que te gustaría tener una charla. A mí, de verdad, con quien me hubiera gustado tener una charla es con Juan Pablo II. Juan Pablo II. ¿Y de qué te hubiera gustado hablar con él? De todo. De todo. ¿Preguntarle o charlar? Preguntarle, fundamentalmente. Se me hubiera gustado. Y luego otro personaje con el que me hubiera gustado tener una es con Fidel Castro. ¿Ah, sí?
¿Y qué le hubieras preguntado? ¿También no tienes las preguntas anotadas? No, hubiera tenido una conversación, lo que hubiera salido, ¿no? Curiosos personajes muy diferentes. Y de no haberte dedicado a la abogacía, ¿qué te hubieras dedicado? Pues probablemente hubiera querido ser suizo para ser guardia suizo, ¿no? Eso es una broma. Me hubiera dedicado a la literatura. ¿Te hubiera gustado escribir? Bueno, escribo, ¿no? ¿Escribes? Sí. Pero sobre literatura y ficción. Escribo ficción, sí. Ah, sí, no, pues no lo sabía entonces. Bueno, pero tampoco... Tenía que haber hecho mejor el. Tenías que haber hecho estudio. mejor tu research, sí, Estoy mirar de en. Sí. Pues, ¿y cuál es el...? Bueno, luego te pregunto por algún título y hablamos de eso. Y si pudieras viajar al presente, o sea, al futuro o al pasado, ¿qué lo harías? Pues. ¿Tú dices a qué época en concreto? Hombre, me gustaría a conocer el Imperio Romano. O sea, me hubiera. Imperio Romano. Sí. ¿En qué época? ¿Con qué emperador? Bueno, pues con Julio César, Con ¿no? Julio César. Me hubiera encantado. También me hubiera gustado mucho la época de las cruzadas, ¿no? Muy interesante. Bueno, pues yo creo que ha sido una charla muy amena, muy enriquecedora y un placer tenerte con nosotros, Hermenegildo. Pues Guillermo, el placer ha sido mío, he estado muy, muy a gusto, lo he pasado muy bien. Y nada, espero que hayáis disfrutado del rato. Desde luego que sí. Nos despedimos, nos vemos pronto en el Afterwork de Iza. Muchas gracias.